General del señor Ricardo Patiño Aroca, ministro de Defensa Nacional. Buen día, queridos amigos, queridas amigas, un gusto de saludarlos. Señor capitán de navío Humberto Gómez, director del Instituto Oceanográfico de la Armada, señor vicealmirante Ángel Zarzosa, comandante general de la Marina del Ecuador, embajadores y representantes del cuerpo diplomático, autoridades del gobierno, señora Nubia Villasís, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, señora Leda Zamora Chávez, embajadora de la República de Costa Rica en el Ecuador, señor Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, señoras y señores asambleístas, señora Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea, señora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea, y señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. En los años que serví como canciller, viví una experiencia histórica, la construcción de procesos de integración extraordinariamente importantes para la vida de nuestros pueblos. UNASUR y CELAC en forma particular. En la CELAC, los 33 países miembros declaramos, y en UNASUR también, los 12 países miembros, declaramos en su momento que nuestra región es una zona de paz, es un territorio de paz, tenemos una cultura de paz. Paz que se construye día a día sobre la fraternidad, sobre el diálogo, sobre la identidad y sobre la justicia. Paz que demanda esfuerzos de diálogo, voluntad de encuentro y como condición esencial la delimitación de fronteras para dejar sin argumentos a cualquier pretensión bélica. El Ecuador, como ustedes conocen, vivió gran parte de su historia política sumido en conflictos limítrofes irresueltos, con el consiguiente riesgo permanente de guerra que lamentablemente se volvió realidad en varias ocasiones. La metáfora de la herida abierta terminó por convertirse en doctrina y soporte de los argumentos nacionales en el diferendo limítrofe con el Perú, y solo sirvió para que el país se desangre cuando las guerras nos cobraron altísimas facturas en vidas humanas, en poblaciones desplazadas, en quiebra de la producción y en pérdida de recursos económicos y materiales. Quiero decir que la falta de delimitación de las fronteras terrestres del Estado ecuatoriano significó una serie de devastadores golpes a la vida y a las posibilidades de desarrollo en nuestro país. Nos bastará recordar la guerra de 1941, la de Paquilla en 1981 y la del Alto Cenepa en 1995. Esta última como punto de partida para solucionar las viejas diferencias limítrofes que nos habían enfrentado al Perú desde los primeros años de la República. Delimitar las fronteras terrestres del Ecuador, restañar la herida territorial, nos instaló en una época distinta de relación y amistad con el Perú, nos aproximó a la integración y al desarrollo binacional, tareas que la paz y la convivencia nos exigen. En el estudio Perú-Ecuador, una experiencia exitosa de paz y buena vecindad, realizada por Fabián Novak y Sandra Namijas, se dice, y cito, se hace un balance de los 10 años posteriores a la firma de paz entre nuestros dos países y dice: nos parece particularmente relevante destacar de esta experiencia exitosa de paz y buena vecindad la voluntad política real de ambos estados y de sus máximas autoridades de terminar con el conflicto y construir una buena relación de futuro. La buena disposición de las partes para encontrar una salida mutuamente aceptable, la superación de los prejuicios históricos para pensar en el futuro de la relación, la decisión de no limitar la solución al tema fronterizo, sino más bien de acompañarlo
por una agenda más amplia y positiva que comprendiera aspectos de integración, desarrollo fronterizo, medidas de confianza mutua y seguridad. Fin de la cita. Y así ha sido. Desde el año 2007, cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana asumió la administración del Estado, hemos llevado adelante 9 gabinetes binacionales, 9, uno por año, entre Ecuador y Perú, el último el pasado diciembre, con agendas de desarrollo, intercambio cultural, comercio, infraestructura, salud, educación, etc. Y, como un ejemplo de eso, vamos por el 4º gabinete binacional también con el gobierno hermano de Colombia. Nuestro gobierno se ocupó también de una tarea que quedó pendiente luego de la delimitación definitiva de la frontera terrestre, la definición de los límites marítimos con nuestros vecinos. Vale decir, señoras y señores asambleístas, que en la mayor parte de los diferendos territoriales actuales entre naciones de América Latina y el Caribe, revisemos la situación de la actual coyuntura entre países hermanos de América Latina y el Caribe, tienen que ver ya no tanto con la delimitación territorial, sino fundamentalmente con la falta de delimitación marítima. Por ello, y en prevención de que pudiese generarse algún tipo de discrepancia, en el año 2010 acometimos la labor impostergable de tratar con nuestros vecinos y definir de una vez por todas nuestras fronteras en el mar. Que en ninguno de los 3 casos, con Perú, con Colombia y con Costa Rica, estaban establecidos con claridad y con reconocimiento mutuo. En aquella época, Perú y Chile habían decidido llevar su diferendo en la delimitación de sus divisorias marítimas a la Corte Internacional de La Haya, y el conflicto interno de Colombia ponía tensiones permanentes en nuestra frontera norte. Podríamos considerar aquellas realidades como condicionantes, de alguna manera adversas, para un proceso de definición de los límites marítimos con nuestros vecinos. Sin embargo, el diálogo fraterno, la acción diplomática inteligente y franca, nos permitió trazar de forma definitiva nuestras fronteras en el mar, al norte y al sur de nuestro territorio. Todo esto se ha hecho en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Con el cruce de notas reversales y la presencia conjunta de los representantes del Ecuador y del Perú en las Naciones Unidas para reconocer las cartas náuticas de ambos países, confirmamos en forma definitiva, y después de 60 años de indefiniciones y de diferencias y de conflictos y de escaramuzas, en forma definitiva los límites marítimos entre nuestras dos naciones. Este reconocimiento, además del reconocimiento oficial del Perú de nuestra Carta Náutica y de las líneas de base que el Ecuador utiliza para medir la anchura de su mar territorial y de su zona económica exclusiva, esto nos permitió alcanzar finalmente, tener una confirmación definitiva de nuestros límites con el Perú en lo que tiene que ver con la frontera marítima y con la delimitación de nuestras fronteras marítimas y la adscripción a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. En el mes de septiembre del 2012 tuvimos la posibilidad de aplicar las disposiciones de la misma a la frontera marítima entre nuestro territorio insular y la República de Costa Rica, como garantía de la soberanía nacional en nuestro mar. Previamente, habíamos también ya trabajado en la demarcación definitiva de nuestros límites marítimos con Colombia, con los cuales, afortunadamente, en la historia no habíamos tenido
diferencias que hubieran provocado ningún tipo de complicaciones en la relación entre nuestros dos gobiernos. Sin embargo, estaban en la indefinición. Había una boya que había puesto el Ecuador muchos años atrás y que era más o menos reconocido como el lugar en donde se aproximaba la delimitación marítima, pero no existía delimitación marítima. Hicimos también un trabajo diplomático con Colombia para tener una delimitación marítima. Y ahora, finalmente, con Costa Rica, con quienes nuestros estudiantes y nosotros cuando estudiamos geografía nunca imaginamos que teníamos también límites en el norte. Es necesario saber que el intento de demarcación marítima de la soberanía ecuatoriana y costarricense inició en 1978, tuvo un avance sustancial en 1985, cuando firmamos el convenio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas entre los dos países, llegando a hacer una cartografía de la zona limítrofe al año siguiente y a ser ratificado incluso por el Congreso ecuatoriano y el presidente Borja en 1990. Sin embargo, Costa Rica no concluyó con la aprobación legislativa debido a que el convenio de 1985 contravenía en alguna de sus partes con la CONVEMAR. Aquello detuvo el proceso de demarcación por 24 años. Hoy, señoras y señores asambleístas, está en el debate de este pleno la ratificación del convenio de delimitación marítima firmado entre Ecuador y Costa Rica el 21 de abril del año 2014, instrumento que tuve el honor de suscribir, con el cual se supera en el marco de la CONVEMAR las inconsistencias del convenio de 1985. La CONVEMAR, que nos ha permitido avanzar tan significativamente en la delimitación de nuestras fronteras, también nos garantiza la posibilidad de explorar y explotar los recursos vivos y no vivos de nuestro mar, de mantener los espacios marítimos sobre los cuales hemos ejercido y ejercemos soberanía y jurisdicción, el libre acceso a los océanos del mundo, el beneficiarnos de transferencia tecnológica para la investigación científica, además de proteger y preservar el medio ambiente marino y acceder a un sistema de arreglo de controversias que proteja nuestros derechos. Pero no solo aquello, sino que el artículo 76 de la Convención nos permite extender los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, cuando integremos a nuestros territorios la cordillera submarina de Carnegie. En ese empeño estamos con los hermanos costarricenses trabajando en forma conjunta en la investigación submarina, y la ratificación del convenio es condición necesaria para avanzar en la ampliación legal, legítima, de la frontera continental y marítima del Ecuador, que nos lo permite el tener ratificado el convenio con Costa Rica y el tener suscrito también la Convención del Mar, CONVEMAR. Quiero destacar y reconocer el trabajo realizado por los miembros de la Cancillería ecuatoriana. En todo este trabajo ha sido muy importante la participación de todos ellos. No quiero mencionar a ninguno en particular, pero ha sido de mucha importancia un trabajo profesional de los funcionarios de la Cancillería, de los representantes de nuestro gobierno allí, y también tengo que destacar, ustedes han visto ahora la presentación técnica de la Marina Nacional, que a través de sus dependencias y de sus principales autoridades y oficiales ha prestado una colaboración invalorable para que este trabajo pueda haber sido hecho y concluido con una gran capacidad técnica y profesional. Tengo que también reconocer, porque hemos estado conversando en esto permanentemente, la gestión de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad, a través de los miembros que han participado y las autoridades
que forman parte de esta comisión, quienes comprendieron la importancia histórica de la delimitación y demarcación de nuestras fronteras marítimas y recogieron con absoluto patriotismo la premura que teníamos, pues Costa Rica finalizó ya el 27 de julio del año 2015 el proceso de aprobación parlamentaria del convenio que fue publicado con la debida ratificación presidencial el 8 de octubre del año pasado. Hoy, ustedes, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, podrán decidir, con su aprobación, la delimitación definitiva y completa, porque hoy concluiríamos la delimitación definitiva y completa de todas las fronteras del Ecuador por primera vez en su historia. Con ello, habrán establecido y concretado finalmente uno de los entornos principales para el mantenimiento de la paz y para la soberanía del país sobre nuestros recursos marinos. Por ello hablaba inicialmente de la importancia de la integración, de la importancia del diálogo entre nuestras naciones y de la importancia de tener identificadas, delimitadas, reconocidos las fronteras entre nuestros países como un soporte fundamental de la paz, que no solamente es paz, es también el camino al desarrollo. En la medida en que tengamos tranquilidad sobre nuestras fronteras, y ojalá todos los países hermanos alcancen esto, que no todos la tienen y nosotros la vamos a tener si su decisión hoy lo conduce a eso. Esto nos permite trabajar con mucha más intensidad, ya no en los problemas de las fronteras, sino en el desarrollo de las fronteras. Y esto es un enorme empuje, un escalón fundamental para fortalecer la integración, la amistad, el desarrollo entre nuestros pueblos. Quiero agradecer a ustedes el aprovechar, además, porque hace pocos días he dejado mis funciones de canciller, para agradecer profundamente a ustedes por todo el trabajo conjunto que hemos debido hacer, por los trabajos de relaciones internacionales, por los convenios sobre los que hemos conversado, por los acuerdos sobre los que hemos tratado también con ustedes, y decirles que realmente me siento tremendamente agradecido y confortado con el apoyo, con el respaldo que he tenido en las funciones como canciller y con el apoyo de todos ustedes como miembros de la Asamblea Nacional, y ahora como ministro de Defensa también ofrecer el trabajo denodado de nuestras capacidades para seguir respaldando el trabajo del Gobierno Nacional desde la cartera de la Defensa Nacional. Muchísimas gracias por su atención.